Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más sísmicos de la historia, la Reforma Protestante. Y créanme, fue mucho más que una simple pelea de curas. Fue un verdadero cataclismo que partió un imperio en dos, que redibujó el mapa de Europa y cuyas réplicas, bueno, todavía las sentimos hoy. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es simple, pero a la vez muy profunda. ¿Cómo es posible que una fe que fue el pegamento de todo un continente por 1000 años, de repente se rompiera de una forma tan violenta? ¿Qué fue lo que pasó por dentro y por fuera para que el pilar de la civilización europea se hiciera pedazos? Para que entendamos bien la magnitud de esta fractura, miren esta línea de tiempo. Lo que empezó como una pequeña secta dentro del judaísmo, con el tiempo se convirtió en el poder absoluto de la Edad Media. Pero en 1517, justo ahí, todo cambió. Ese momento fue un punto de inflexión que desató una onda expansiva que, de alguna manera, todavía nos alcanza. Y así es como lo vamos a desglosar. Primero, vamos a ver cómo se construyó esa unidad, esa iglesia-imperio. Después, vamos a analizar las grietas que empezaron a aparecer en los cimientos. Luego, descubriremos cuál fue la chispa que incendió todo, la reacción brutal de los poderes establecidos. Y al final, cómo de todas esas cenizas nació un mundo completamente nuevo. A ver, para entender la reforma, primero tenemos que entender qué es lo que se estaba reformando. Y todo empieza con los primeros cristianos, una comunidad que nació como un movimiento judío más, dentro del gigantesco y complicado imperio romano. No eran una cosa aparte, eran una pieza más en ese gran mosaico de culturas y creencias. Claro. A medida que la fe se expandía, empezaron a surgir distintas interpretaciones, distintas doctrinas, un verdadero caos. Para poner orden, la Iglesia necesitaba una estructura, y así nació la idea de la sucesión apostólica, que la autoridad de los apóstoles pasaba a los obispos. Esto creó una jerarquía para unificar la fe y sobre todo para combatir lo que consideraban herejías. Era en el fondo una estrategia de poder para mantener un único mensaje. Esa unidad pareció funcionar por siglos, pero por debajo de la superficie, las tensiones iban creciendo. Las grietas que finalmente llevaron a la reforma no aparecieron de un día para otro. Fueron el resultado de problemas muy profundos que se fueron acumulando por generaciones. Y uno de los escándalos más grandes era la simonía, la compra y venta de puestos en la iglesia. Imagínense, para los que querían una reforma, la idea de que la autoridad espiritual se pudiera comprar y vender era lo peor de lo peor, la máxima corrupción. Y lo que es más, cuando los reyes o emperadores nombraban obispos, aunque no hubiera dinero de por medio, se sentía igual, el poder de la tierra manchando lo sagrado. Y escuchen esto: he amado la justicia y odiado la iniquidad, por ello muero en el exilio. Esas son las últimas y potentísimas palabras del Papa Gregorio VII, un pre-reformador que luchó con uñas y dientes contra la simonía allá por el siglo XI. Su destino, morir en el exilio, nos demuestra el precio altísimo que se pagaba por intentar cambiar el sistema desde adentro, mucho antes de Lutero. Es que la reforma de Gregorio, aunque fuera necesaria, tuvo un costo humano terrible. Familias enteras de clérigos fueron destrozadas, esposas que eran legítimas fueron tratadas como concubinas y se desataron guerras civiles devastadoras. Es una paradoja muy trágica. La búsqueda de la justicia muchas veces trajo una injusticia tremenda. Y la crisis siguió y siguió. Primero, el papado se mudó a Aviñón y se convirtió básicamente en un títere del rey de Francia. Y después, peor todavía, el gran cisma dividió a Europa con 2 y en un momento hasta 3 papas rivales. O sea, ¿cómo podía la Iglesia ser infalible si ni siquiera se ponían de acuerdo en quién era el líder? La institución estaba completamente rota. Y mientras la Iglesia se desmoronaba por dentro, el mundo a su alrededor estaba cambiando a toda velocidad. Las ciudades crecían, el comercio explotaba y una nueva clase social, la burguesía, empezaba a acumular riqueza y poder. Y este nuevo poder económico, que no dependía ni de la tierra ni de la Iglesia, también empezó a generar un nuevo tipo de independencia, una independencia intelectual y espiritual. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Un edificio con los cimientos agrietados por la corrupción, por las luchas de poder y por un mundo que estaba cambiando rapidísimo.
Solo faltaba una chispa para que todo ardiera en llamas. Y esa chispa llegó en la forma de nuevos y muy valientes pensadores. Y lo interesante es que la reforma no tuvo un solo origen, sino varios. En Alemania teníamos a Martín Lutero, un monje atormentado por su propia idea del pecado y la ira de Dios, que encontró la paz en la idea de que la salvación es solo por la fe, sola fide. Mientras tanto, en Suiza, Ulrico Zwinglio llegó a conclusiones muy parecidas, pero no por un tormento interno, sino por el estudio de la Biblia y por una indignación moral e intelectual. Dos caminos distintos, pero que llevaron a la misma revolución. El punto de no retorno, el momento en que ya no hubo vuelta atrás, fue en 1521, en la ciudad de Worms. Lutero fue llamado a presentarse ante el emperador y las máximas autoridades de la Iglesia. La orden era clara: retráctate de tus 95 tesis y de todo lo que has escrito. Pero él se negó. Y en ese preciso instante, lo que era un debate de teólogos se convirtió en una rebelión abierta contra los dos poderes más grandes de Europa. Pero claro, un imperio no se cae sin dar pelea. La Iglesia y las potencias católicas no se iban a quedar de brazos cruzados. Su respuesta fue contundente. Una mezcla de represión militar, mucha diplomacia y, sorpresivamente, una profunda reforma desde adentro. La conocemos como la Contrarreforma, pero ojo, no fue solo una reacción en contra del protestantismo. Fue también un movimiento muy poderoso de renovación interna. El catolicismo buscó corregir sus propios errores, reafirmar su doctrina y lanzar una nueva era de expansión misionera por todo el mundo. El Papa Paulo III fue una figura clave en todo esto. Él encargó un informe que expuso sin piedad toda la corrupción interna. También reconoció a los jesuitas como la nueva fuerza de choque intelectual y misionera de la Iglesia, y finalmente convocó el Concilio de Trento para definir la doctrina católica por los siglos que vendrían. Fue una respuesta muy estratégica y a largo plazo. Y así llegamos a las consecuencias. El mundo quedó remodelado por décadas de guerra y conflicto. La fractura nunca se cerró. En su lugar, Europa tuvo que aprender a vivir con una nueva y a menudo muy dolorosa diversidad de creencias. Y esta simple frase resume un cambio monumental. Cada gobernante podía escoger su propia religión y la de sus súbditos. ¿Qué significa esto? Que la fe dejó de ser algo universal para convertirse en una herramienta del Estado. La religión de un pueblo, a partir de entonces, sería la religión de su rey. Y esto selló la división religiosa de Europa para siempre. Las consecuencias fueron inmensas, como se pueden imaginar. Europa se fragmentó políticamente, lo que llevó a un siglo de guerras terribles en nombre de Dios. Pero también nació una idea completamente nueva de lo que era la Iglesia. Ya no una jerarquía gobernada desde Roma, sino una comunidad de creyentes cuya única autoridad era la palabra de Dios, o sea, la Biblia, interpretada por la propia comunidad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. ¿Y si las divisiones que definen nuestro mundo hoy, las políticas, las culturales, las ideológicas, no son más que ecos de esa gran fractura de fe de hace 500 años? Quizás la historia nunca deja de hablarnos del todo.